En las últimas horas nos ha sorprendido y agarrado nuevamente un acontecimiento internacional que ya se repite por segunda vez en menos de un año. Estamos hablando de masivas protestas y manifestaciones que se tornan violentas en la nación de Georgia, este pequeño país ubicado en la región del Cáucaso. Durante ya más de un año el país ha vivido en grandes tensiones y en grandes crisis debido a un proyecto de ley que tiene un gran valor representativo para la defensa nacional de Georgia. Esta ley es una ley en contra de los agentes extranjeros. Es interesante porque en el marco de esta ley se propone identificar a agentes extranjeros y organizaciones que reciben fondos extranjeros que tienen otros intereses más allá de la defensa de Georgia. Es interesante analizar porque si bien este proyecto de ley propuesta por el primer ministro tiene que ver con la contención total de la población, y para evitar la interferencia, ya sea desde Rusia, ya sea desde la Unión Europea o sea desde Estados Unidos, ha ganado un gran rechazo no de la población humilde y local de las diferentes representaciones étnicas dentro de Georgia, teniendo en cuenta las guerras pasadas y las organizaciones separatistas tanto en Osetia como en Abjasia, sino que estamos hablando de que los que se han manifestado en contra de este proyecto del gobierno no han sido nada más y nada menos que ONG financiados por factores occidentales. En medio de la tensión que se ha estado dando en los últimos días, hemos visto peleas abiertas a puño limpio en el Congreso Nacional de Georgia, manifestaciones armadas en las cuales se ataca a la policía y en los cuales generan heridos, disturbios, incendios de locales políticos y una gran desestabilización que buscan poner fin el gobierno del primer ministro. Pero el principal factor que aquí es interesante destacar es en parte la hipocresía de Occidente al no permitir que una nación, incluso aliada como Georgia, pueda desarrollar una política nacional soberana en contra de agentes desestabilizadores y agentes financiados desde el extranjero. Esto es interesante ya que la misma Estados Unidos tiene en su legislación aprobada desde antes de la Segunda Guerra Mundial la que se llama la ley FARA, la ley en la cual se ataca a cualquier agente extranjero que quiera de alguna manera atentar contra el modelo occidental norteamericano de la democracia y la paz, entre comillas. Entonces vemos que una ley emulada, similar, con base en los mismos principios, es totalmente rechazada por Occidente, por Estados Unidos y por la Unión Europea en Georgia, porque esto no representa los intereses de Estados Unidos y de la Unión Europea en este país, al cual lo han conducido ya en un enfrentamiento abierto contra Rusia en el año 2008, en los cuales el presidente Saakashvili, el cual actualmente está preso por corrupción, dirigió una guerra abierta en contra de Osetia y Abjasia, dejando cientos de civiles muertos y obligando al gobierno ruso de Dmitry Medvedev a intervenir en contra de Georgia, la guerra más corta del mundo moderno, ya que en menos de 5 días todo el ejército de Georgia, pese a contar con el apoyo de la OTAN y de la Unión Europea, fue totalmente despedazado. De esta manera, vemos que Estados Unidos y tanto la Unión Europea han utilizado a este país como un factor más en el enfrentamiento abierto contra Rusia y no le interesa absolutamente para nada mantener a este país a salvo. Dentro de trama internacional, quisiéramos identificar y dar un tópico de al menos 5 posiciones que se encuentran en el manual de cambio de gobierno, recordando que estas revoluciones de colores siempre están disfrazadas de manera democrática, pero que su fin no es nada más que un golpe de Estado disimulado para cambiar el régimen de gobierno que moleste a los intereses de Estados Unidos. Vamos a poner un top 5 del manual de Estados Unidos para las revoluciones de colores creadas por el general Sharp. Entonces vamos a mencionar brevemente 5 tópicos que debemos siempre tener en cuenta. Primero que nada, la movilización de masas. Las revoluciones de colores suelen comenzar con la movilización de grandes sectores de la población, especialmente jóvenes,
a través de plataformas de redes sociales y medios de comunicación alternativos. Es interesante que se pueden observar la rápida difusión de consignas, hashtag y llamados a la acción en línea. Todo esto también con su respaldo por ONG. En segundo lugar, en esta escalera de desestabilización encontramos la deslegitimización del régimen. Un elemento clave en estas revoluciones es la creación de una narrativa que deslegitima al régimen existente. Esto puede implicar la denuncia de fraude electoral, corrupción gubernamental o abuso de los derechos humanos. Es necesario prestar atención a esta propaganda y las campañas de difamación contra los gobiernos que se dan en esta línea. En tercer punto, la no violencia y la resistencia civil. A diferencia de levantamientos tradicionales, las revoluciones de colores suelen enfocarse, al menos mediáticamente, en la resistencia civil y la no violencia como estrategias principales, por lo cual, por un lado, podemos ver señales de supuestas protestas pacíficas, desobediencia civil, ocupación de espacios públicos y por el otro lado, detrás de cámara, la agresión directa y la violencia en su máxima expresión. En cuarto punto, encontramos un apoyo internacional. Estas revoluciones suelen recibir el apoyo financiero, logístico y diplomático de actores internacionales, incluidos gobiernos, ONG y medios de comunicación extranjeros. Se puede observar una cobertura mediática internacional y la retórica de líderes políticos de otros países interfiriendo en asuntos internos. Y en quinto lugar, podemos hablar de una transición democrática controlada, el objetivo final de estas revoluciones de colores, entre comillas, porque en realidad el único color que tienen es el color rojo, el color de la sangre de los inocentes que mueren. Según la estrategia del general Jim Sharp, es lograr una transición controlada hacia un sistema político favorable a los intereses de los actores extranjeros que promueven este tipo de revoluciones. Es necesario examinar y ver cómo se estructuran los procesos de transición y quiénes emergen como líderes y figuras claves en ese nuevo orden político creado a base no de intereses nacionales, sino a base de intereses extranjeros. Lo que estamos viendo actualmente en Georgia debe llamarnos la atención y prestar atención a los movimientos que realizan desde Occidente para desestabilizar este país en la búsqueda de nuevamente formar un gobierno que sea agresivo en contra de la Federación Rusa y que no proteja los intereses nacionales de Georgia y de los georgianos, los cuales merecen vivir en paz, no merecen tener ninguna intervención extranjera en sus países, ya que ellos mismos pueden guiar los destinos de su propio país.